chat en WhatsApp y en Telegram. Y así como también tenemos nuestro canal de fuerza de ventas. Aquí veo algunos presentes, Juanito que se conectó, le mando saludos, a Samuel también que siempre se conecta, un saludo para ellos, nuestro canal del programa IN, nuestro curso básico de inversiones, este, y nuestros embajadores, ¿no? Que cuando acaban el programa IN se vuelven embajadores de marca, también veo algunos presentes. Les mando un saludo a todos, les agradecemos a todos ustedes por estar presentes hoy y nada, sin más, dejo a Julia para que comience con la presentación de lo que pasó en el mes y recuerden, pueden ir dejando sus preguntas y al final tenemos nuestra sesión para que prendan su micrófono, levanten la mano y conversemos. Gracias. Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar con la presentación. Ahí me avisan, Pablito, si se puede ver bien, por favor. Sí, se Perfecto. Entonces empezamos. Buenos días con todos. Entonces, como les contó Pablito, vamos a empezar con esa reunión mensual de julio. Esta vez vamos a ver, para los que ya nos acompañan en varias ocasiones y para los nuevos también, vamos a ver primero los resultados de nuestros fondos, luego un resumen sobre lo que pasó en el mes. Luego vamos a ver también, es importante ver qué viene impulsando al mercado este año, luego de una crisis del año pasado. Y vamos a terminar, como siempre, contándoles cuál es nuestra estrategia y qué expectativas y recomendaciones tenemos. Entonces, comenzamos. Nosotros tenemos dos fondos mutuos actualmente. Tenemos nuestro fondo bandera, que es el fondo mutuo PMG, que es una combinación de acciones y bonos de las mejores empresas y de gobierno, solo en Estados Unidos. Nuestra estrategia es solo invertir en Estados Unidos y solo en dólares. Y para los que nos acompañan desde Flip, este fondo es el del perfil del búho consciente y este mes tuvo un rendimiento de 1,35%, lo cual pone el rendimiento acumulado en lo que va del 2023 en 5,58. Y luego tenemos nuestro otro fondo, que es el fondo mutuo agresivo, que este es solo la parte de acciones que tiene el PMG. Y estas son las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos. En julio, el rendimiento fue de 3,32 y esto hace que el rendimiento acumulado sea de 11,13. También para los que nos acompañan desde Flip, este es el fondo para el perfil de la Cobra Chorado. Entonces, algo que nos han preguntado mucho es, con esta fuerte recuperación del mercado, las acciones de Estados Unidos vienen recuperando más o menos 21% de lo que va el año, bueno, vienen creciendo 21% de lo que va el año. Nos preguntan si todavía hay oportunidad de compra, si todavía es un buen momento para entrar. Y la verdad es que desde nuestra filosofía, para nosotros siempre es un buen momento para invertir, porque la estadística nos demuestra que en el largo plazo, este mercado, el de acciones de Estados Unidos, siempre va hacia arriba y siempre se recupera de las caídas y luego continúa el crecimiento. Y esto es porque la economía de Estados Unidos está diseñada para que las empresas triunfen. Esta economía da facilidad a las empresas para enfrentar malos momentos. Y cuando están pasando por un mal momento, por ejemplo, da capacidad de refinanciamiento para que las empresas, por ejemplo, si necesitan despedir a personas para luego poder volverlas a contratar y salir de ese mal momento, se los permite. También incentiva a la mejora y a la innovación. Las empresas que triunfan son las que lograron reinventarse, lograron salir adelante, lograron superar los problemas y la institucionalidad de Estados Unidos. Entonces, esto hace que de las 10 empresas más grandes del mundo, 9 sean de Estados Unidos. Y también nos preguntan entonces, ¿qué hacemos frente a este regreso? Como comentamos, cuando estamos en el mercado correcto, que es el de Estados Unidos, que es uno que siempre se recupera, por nuestra filosofía recomendamos mantenernos invertidos dentro de esta estrategia conservadora. De esta manera vamos a poder aprovechar todo el rendimiento del mercado, continuar beneficiándonos del interés compuesto, que es que nuestra inversión, a medida que va creciendo, rinde sobre esta nueva base más grande.
y evitar especular cuál va a ser el punto más alto porque nosotros no sabemos qué va a pasar hacia adelante. Y las empresas que van a triunfar tal vez sean empresas que ahorita, por ejemplo, ni siquiera no existen. Entonces, a medida que nos mantengamos invertidos sin especular, vamos a poder lograr nuestros objetivos de inversión a largo plazo. Desde el Grupo Independiente, nosotros siempre recomendamos mantenernos invertidos por lo menos 3 años, porque nosotros no sabemos qué va a pasar. Y por ejemplo, como el año pasado que hubo una crisis que no podíamos predecir, si tú hubieras invertido solo ese año, tal vez te hubiera sido con un rendimiento negativo. Pero en cambio, si tú te mantienes invertido y aprovechas todos los días de rendimiento, vas a poder lograr tus objetivos de inversión. En el caso de nuestros fondos, el PMG tiene un rendimiento promedio de entre 5 y 6% al año neto de comisiones y en dólares, y el agresivo un rendimiento aproximadamente entre 10 y 11%. Entonces ahora vamos a ver qué ha pasado particularmente en julio que explica este rendimiento positivo en el mes. Primero, se publicó la data de desempleo, que se encuentra en mínimos históricos de 3.6%. Luego se publicó la inflación, que es un dato muy esperado y que se está viendo mucho en este momento, porque la Reserva Federal de Estados Unidos, que ahora vamos a verlo un poquito más, está tratando de controlar la inflación y llevarla a un objetivo de 2%. Ya estamos muy cerca, la inflación de junio estuvo en 3%. Recordemos que el año pasado, en junio del 2022, la inflación estaba en 9.1%. Entonces hay una clara desaceleración de la inflación y también en comparación con el mes anterior de mayo, que fue de 4%. Luego, el consumo de las familias también se mantiene resiliente, está creciendo a razón de 4.7%. Y otro dato súper esperado era el PBI, cómo iba a salir el crecimiento económico. Y de nuevo se confirma que no hay una recesión. La primera revisión del PBI para el segundo trimestre fue de 2.4% en comparación a lo que se esperaba que era de 1.8%. Y finalmente, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que fue subir la tasa de referencia en 0.25%. Ahorita vamos a entrar al detalle de eso. Este conjunto de eventos hizo que en julio el S&P 500, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, tenga un rendimiento positivo de 3.27%. Ahora vamos a recordar un poco qué es lo que ha pasado a lo largo del año y qué ha pasado también. Nos vamos a ir un poquito hacia atrás, hacia la época de la pandemia. Entonces, en junio del año pasado, 2022, como les contaba, la inflación llegó a un récord de 9.1%. Una inflación que no se veía hace 50 años. Y esto se debió un poco a la época post-pandemia, bueno, durante la pandemia y post-pandemia, en la que estábamos todos en nuestra casa, seguro nos acordamos, estábamos todos en la casa, no podíamos salir, y muchas personas no podían trabajar porque todavía no se habían adaptado a los trabajos virtuales. Entonces, lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos fue incentivar el consumo, inyectando liquidez a la economía. Entonces, lo que hizo fue dar bonos a personas para que las personas puedan seguir consumiendo y evitar caer en una recesión. Pero como estábamos todos en la casa, no podíamos adquirir servicios, pero sí podíamos adquirir muchísimos bienes. Entonces hubo un cambio en los patrones de consumo. Toda la plata que las personas destinaban a servicios ya no se iban a servicios, ahora se iba todo a bienes. Y como nos acordamos, en China era donde está peor la situación del COVID. En China están de los puertos más grandes del mundo, entonces estos puertos estaban cerrados por la pandemia. Entonces, la suma de muchísima demanda por bienes y cierre de los puertos más importantes del mundo causó una crisis de oferta. No había suficiente oferta para satisfacer toda esta demanda. Y luego, a comienzos del 2022, se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual causó más inflación por el lado de alimentos y de energía. Estos conjuntos, que como les contaba, llevaron a que en junio lleguemos a máximos de inflación de 50 años de 9.1, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, salió a controlar esta inflación y lo que puede hacer es a través de la tasa de interés. La tasa de interés es el costo al cual nosotros nos endeudamos. Para las personas que tal vez tengan préstamos, van a saber que no es lo mismo, no ha sido lo mismo pedir un préstamo en el 2020 o en el 2019 que en el 2022-2023 por la subida de tasas de la Fed.
Entonces, para controlar este consumo y esta inflación, lo que hizo la Fed es subir la tasa, encarecer el costo del dinero. Lo ha hecho ya 11 veces, lo hizo por 10 veces consecutivas, luego hizo una pausa que conversamos sobre esto en la reunión pasada y ahora hizo una subida más, llevando a la tasa de referencia a máximos de 22 años de 5.5%. Sin embargo, esto asusta, a pesar de que hay una buena situación económica, esto asusta porque en el pasado la subida de tasas ha generado una recesión económica. Como les cuento, esto de la subida de tasas se hace para controlar la inflación, pero hay toda esta expectativa de si se va a poder controlar la inflación sin generar una recesión. La buena noticia es que hasta ahora sí se está controlando la inflación y no se está generando una recesión económica. Pero esta incertidumbre de no saber qué iba a pasar causó que el año pasado haya una crisis tanto de acciones como de bonos, algo que no se veía hace muchísimo tiempo. Entonces, esta crisis en acciones y bonos, toda esta expectativa de que iba a haber una recesión económica, hizo que las personas salgan de las acciones de Estados Unidos el año pasado se cayeron 18%, y se refugien en activos que consideraban más seguros, como por ejemplo los depósitos a plazo. El tema con los depósitos a plazo es que, por ejemplo, el depósito a plazo en dólares promedio en Perú te paga más o menos una tasa de 0.69% al año. Mientras que en lo que va del año, las acciones de Estados Unidos ya rindieron 21%. Entonces, para las personas que se refugiaron en un depósito a plazo, miren todo el potencial de crecimiento que se perdieron en lo que va de este año, por especular que iba a haber una recesión económica que hasta ahora continúa demostrándose que no hay. Ahora vamos a ver los principales eventos que han acompañado a lo que va de este año. Entonces, primero, igual como les contaba, en julio ha habido muy buena data económica, el consumo, el consumo, el sentimiento del consumidor, que es una encuesta que se hace para entender qué es lo que piensan las personas sobre la situación económica. Un resultado por encima de 50 significa que hay expectativas de crecimiento. El resultado ha sido de 72.6%. La inflación cada vez más cerca del objetivo de 2%, la tasa de desempleo en mínimos históricos y el PBI demostrándonos que no hay recesión económica. Entonces, la fuerte recuperación del mercado se debe justo a esto que les contaba. La economía está demostrando que la subida de tasas por parte de la Fed no está generando una recesión, por cuatro razones principalmente. La primera, porque se está demostrando que se está controlando la inflación sin generar una recesión. La segunda, porque los salarios están creciendo a un ritmo mayor que al de la inflación. Entonces las personas continúan teniendo un buen poder adquisitivo. Por ende, el consumo se mantiene resiliente al encarecimiento del costo del dinero. El consumo es positivo, 4.7%. Y finalmente, ya empezaron los reportes de utilidades de empresas para el segundo trimestre del año. Y estos vienen muy bien, en parte debido al consumo y a estos factores que conversábamos. Y particularmente, este año ha habido un caso particular, que es el del sector de la tecnología. El año pasado, el sector tecnológico se vio súper golpeado, pero lo que va del año viene creciendo muchísimo. Y esto se debe principalmente, tal vez hayan escuchado o tal vez hayan usado ya, como por ejemplo ChatGPT, la inteligencia artificial, al avance de esta industria. Tal vez se acuerden, el mes pasado y hace un par de meses, Nvidia reportó resultados y contó que sus resultados venían muy buenos porque había aumentado muchísimo la demanda por sus semiconductores. Nvidia es una empresa que se dedica a hacer chips para computadoras y que están funcionando muy bien para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto ha hecho que la acción de Nvidia crezca en lo que va el año 220% y que refleje todo el crecimiento de esta industria. Finalmente, vamos a ver cuál es nuestra estrategia. Nosotros, a pesar de crecimiento o crisis, nosotros tenemos una estrategia que no cambia, porque nos ha demostrado a lo largo del tiempo que es la que mejor preserva el valor del dinero en el tiempo. Es una estrategia conservadora en la cual invertimos solo en Estados Unidos, solo en dólares, a través de ETFs y a través de una estrategia pasiva. Vamos a ver el porqué de cada uno de nuestros pilares.
Primero, solo en Estados Unidos, porque como veíamos también al inicio, tanto la economía como el mercado son eficientes. La economía porque ayuda a las empresas a salir adelante y esto se refleja en que 9 de las 10 empresas más grandes del mundo sean de Estados Unidos. Y esto hace que las personas quieran estar en ese mercado y quieran beneficiarse del éxito de todas estas empresas. Entonces es por eso que su mercado es el más profundo, porque tiene la mayor cantidad de participantes, el más líquido, porque tiene el mayor volumen de dinero transado, y el más eficiente, porque refleja realmente los fundamentos de la economía. Y esto lo podemos ver aquí, en este gráfico, donde podemos ver la línea azul, las acciones de Estados Unidos, la línea gris, las acciones de países emergentes, y la línea verde, las acciones de Europa. Si vemos la línea gris, si bien sí crece, tiene muchísima volatilidad. Miren cómo se mueve hacia los costados. Todas esas subidas y bajadas no permiten que estemos tranquilos con nuestras inversiones. O por el lado de acciones de Europa, que es casi plana. Por ejemplo, en la crisis del 2008, Europa se demoró 13 años en que su mercado se recupere, que fue incluso después de la crisis por la pandemia de COVID en el 2020. En cambio, si vemos la línea azul, las acciones de Estados Unidos siempre van hacia arriba. Es mucho más consistente el crecimiento hacia arriba. Y ha demostrado en el 100% de los casos que se recupera de todas las crisis e incluso lo hace más rápido que otros mercados. Tomando de nuevo el ejemplo de la crisis del 2008, el mercado de acciones de Estados Unidos se recuperó en 4 años, mientras que el de países emergentes en 7 años y el de acciones de Europa en 13 años. Luego invertimos solo en dólares porque es la moneda más fuerte y funciona como un refugio en momentos de crisis. Es la moneda más líquida, es la moneda principal de reservas internacionales, más o menos el 60% de las reservas internacionales de diferentes bancos centrales del mundo está en dólares. Y bueno, es la moneda de la economía más confiable del mundo, que es la de Estados Unidos. Por otro lado, invertimos solo en ETFs. Los ETFs son canastas de muchos activos individuales que nos permiten exponernos a todo esto y que se rebalancean de manera autónoma. Por ejemplo, tal vez conozcan el S&P 500, es un índice que está seguido por un ETF, por ejemplo, el SPY. Este lo que hace es, expone a las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y cuando las empresas cambian, y ya no es la mejor, ya no es la misma que era antes, este ETF se rebalancea automáticamente, entonces te permite siempre estar expuesto a las 500 mejores empresas, por ejemplo, en el caso del S&P. Entonces, si hay una empresa que crece muchísimo, como por ejemplo les contaba el caso de Nvidia, Nvidia tal vez antes era, no sé, digamos, el puesto 15, ahora es más o menos el puesto 6. Entonces, las empresas más grandes toman mayor importancia y tú puedes beneficiarte de esto. Los ETFs se permiten diversificar, tienen bajos costos, son súper líquidos porque cotizan en bolsa, son 100% transparentes, tú puedes entrar a la página web de cualquier ETF que tú quieras y ahí va a estar la información, cuáles son los pesos, cuál es el rendimiento, cuánto es el costo, toda la información. Y esto te permite, como les cuento, también beneficiarte de los cambios en los patrones de consumo, de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial en este momento, y de las empresas que generen mejores eficiencias. Luego, ¿por qué hablamos de mantenernos invertidos? ¿Por qué una estrategia pasiva? Porque nosotros no buscamos predecir el mercado, no especulamos, porque no sabemos qué va a pasar hacia el futuro y no sabemos cuál va a ser la información que va a salir que va a hacer que las empresas crezcan. Entonces, la diferencia entre una estrategia activa es tratar de especular, pero es muy probable que en ese juego nos equivoquemos. Aparte, una estrategia activa implica grandes costos por transacciones, porque implica comprar y vender. Y cada operación implica un costo, que a la larga te reduce un poquito el rendimiento. Luego, en este juego de entrar y salir, puede ser que te pierdas algunos días de rendimiento, y esto puede golpear tu rendimiento en el largo plazo. También tienes que estar pendiente a los movimientos de mercado para poder tratar de especular. Y por ende, como somos personas, las emociones participan más, porque es nuestra plata lo que está en juego. En cambio, si nos vamos por una estrategia pasiva, esto significa mantenernos invertidos sin especular. Y esto implica bajos costos por transacciones, porque no estamos comprando y vendiendo, sino nos estamos manteniendo invertidos, lo cual nos hace aprovechar todo el rendimiento
De esa manera, estar tranquilos con nuestras inversiones y por ende que nuestras emociones participen menos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el rendimiento en el largo plazo se explica por poquitos días y generalmente los días de mejor rendimiento, históricamente y estadísticamente, se dan después de las grandes caídas. Si vemos aquí el rendimiento anual promedio de las acciones de Estados Unidos, en los últimos 30 años, más o menos el rendimiento es aproximadamente 10%. Pero si agarramos los 20 mejores días de rendimiento y los excluimos, el rendimiento ya no es 10 al año, ahora es 5,3 al año. Estos 20 mejores días están explicando el 50% de tu rendimiento. Y en los últimos 15 años, el rendimiento es un poquito más alto, 11%, y si sacamos los 20 mejores días, ya no es 11, ahora es 2,7. En este caso, los 20 mejores días están explicando aproximadamente el 70% de tu rendimiento. Entonces, en este juego de tratar de especular, puede ser que nos pagamos uno de los 20 mejores días de rendimiento y nuestro rendimiento pueda reducirse a la mitad o incluso menos. Por eso, y para no especular y poder aprovechar todo el rendimiento, nosotros mantenemos una estrategia conservadora y disciplinada, que nos permite estar tranquilos con nuestras inversiones y en los momentos de caídas no asustarnos y no vender. Esto sí, aquí es importante estar invertido en una estrategia que tú sabes que siempre se recupera, como la de Estados Unidos, porque la teoría nos dice que a mayor riesgo, mayor es la rentabilidad. Pero hay un factor que estos modelos no consideran, que son las emociones. Entonces, en una caída muy fuerte, en la que teóricamente tu rendimiento debería ser mayor, puede ser que nuestras emociones nos lleven a vender y decir, no, ya no quiero soportar más pérdida. Entonces, en el otro caso, un menor riesgo va a ser mayor rentabilidad, porque vas a estar tranquilo y no te vas a asustar en las caídas. Entonces vas a poder lograr tus objetivos de inversión. En el caso de nuestros fondos, 5 o 6% en el PMG y 10 o 11% en el agresivo. Esto te va a permitir mantenerte invertido e incluso, si estás tranquilo, poder comprar un poco más de acciones en momentos de caída para luego regresar con más fuerza. Finalmente, ¿qué esperamos para la economía y para el mercado? Por el lado de la economía, esperamos que la inflación continúe desacelerándose, como lo viene haciendo, que la economía se mantenga fuerte, que también, sin recesión económica, que la Reserva Federal ya esté cada vez más cerca del fin del ciclo de la subida de tasas y que los factores de productividad aumenten por el desarrollo y el crecimiento del sector de la inteligencia artificial. Por el lado del mercado, esperamos que continúe la recuperación del mercado porque se están disipando las dudas sobre la recesión económica. De hecho, se está confirmando que ahorita no hay recesión económica. Por esto, el mercado de acciones de Estados Unidos viene creciendo aproximadamente 20% en lo que va del año. Ahora, algo que muchas personas también tienen en la mente es, ¿qué pasa si igual se da una recesión económica? Así como la Fed ahorita está controlando el consumo para controlar la inflación, también puede hacer lo contrario, que es estimular la economía para incentivar el consumo. Entonces, en el caso de que se dé una recesión económica, la Fed puede bajar la tasa e inyectar liquidez a la economía para incentivar así el consumo y la inversión. De esta manera, la economía es reactivada y sube el precio de las acciones porque de esa manera se disiparía nuevamente el miedo a una recesión o se mitigaría la recesión con esto que puede hacer la Fed. Esto se ve reflejado en la historia de acciones y bonos, que históricamente se recuperan y salen a él. Y por el lado de qué pasa si no hay recesión económica, que es un escenario en el que actualmente nos encontramos. Los datos cada vez nos van a confirmar que estamos controlando la inflación sin generar una recesión. Esto reduce la incertidumbre en los inversionistas y mejora las expectativas. Por ende, el mercado de acciones se recupera y el precio de los bonos se estabiliza. Para tener una idea en la cabeza más o menos de cómo han sido las crisis en años pasados, actualmente ya la crisis es una caída de 4,6%. Ya no es una crisis, ahora es simplemente una corrección. Y acá estamos más cerca de regresar al máximo del mercado de acciones. Caídas como esta se recuperan aproximadamente en 4 meses. Y bueno, venimos de una crisis un poco larga,
de 575 días, pero como les contaba, ya cada vez estamos más cerca, ahora tan solo 4,6% del punto máximo. Finalmente, recomendamos mantener la disciplina y no dejar que nuestras emociones influyan para poder estar tranquilos. Esto lo vamos a lograr a través de una estrategia conservadora, solo en Estados Unidos, porque es un mercado eficiente y profundo, solo en dólares, porque es el mercado y la moneda más líquida, solo en ETFs, porque nos permiten diversificar y nos permiten beneficiarnos de los nuevos patrones de consumo y de las nuevas industrias, y tener un manejo pasivo en el largo plazo. Esto con el objetivo de mantenernos invertidos, lograr nuestros objetivos de inversión y aprovechar las oportunidades que nos da el mercado en momentos de caídas, que si nos sentimos cómodos, poder comprar más acciones. A través de esta estrategia conservadora que les cuento y para estar tranquilos y no dejar que nuestras emociones influyan en nuestra toma de decisiones. Y eso es todo por la presentación de hoy. Ahora esto queda 100% abierto a todas las preguntas que tengan y junto con el equipo vamos a estar felices de contestarlas. Excelente, Julia, gracias. Así es. Quedamos atentos a si tienen algunas preguntas. Hay algunas preguntas que nos dejaron en el formulario de la invitación. Vamos a ir respondiéndolas, pero por ahora, ahí, Lorenzo, te veo con la mano levantada. Adelante. Perdón, no me podía conectar. Yo puse una de las preguntas ahí en el formulario que enviaron sobre el downgrade que le hicieron a Estados Unidos de AA más a AAA. Y tenía dos preguntas. Primero, bueno, obviamente el efecto que eso va a tener, ya tuvo un efecto de una pequeña caída. ¿Y cuál es el efecto más a mediano plazo o a largo plazo? Y cuál es exactamente lo que causó, qué es exactamente lo que causó ese downgrade, ¿no? Porque leí por ahí que no era necesariamente el porcentaje o el número del debt ceiling, sino el hecho de que el Congreso y el Ejecutivo no llegan a ponerse de acuerdo, y conversar correctamente para tomar una decisión, ¿no? Hola, hola Lorenzo, ¿cómo estás? Eh, Mira, lo que sucedió con el tema de Fitch es que Fitch primero en mayo anuncia un cambio en la perspectiva y la pasa a negativa. Normalmente los procedimientos en las clasificadoras de riesgo es así, lo hacen por pasos, ¿ya? Ahora, ese cambio en perspectiva es como un anuncio y conlleva todo un proceso y luego, si es que no se hace algo para resolver el tema, eh, viene la rebaja en la clasificación. De igual manera, cuando suben, cambian perspectiva a positiva y luego de continuar todo yendo como debe ser, las clasificadoras te suben la clasificación de riesgo, ¿no? En este caso en específico, en la discusión, el primer anuncio, digamos, el primer mensaje de Fitch fue que no se ponían de acuerdo, y eso fue en mayo, respecto al tema del límite de la deuda. Ahí nos ha puesto una lámina Julia, que ha hecho un análisis de esto. No sé si tú quieres comentar un poquito, Julia, antes de seguir. Sí, Gonza, contamos para que todos puedan también estar enterados y todos nos puedan entender. Bueno, lo que preguntaba Lorenzo es sobre que han bajado la calificación crediticia de riesgo a Estados Unidos. Hay empresas que se dedican a calificar el riesgo de los países. Una de estas es Fitch, que es una de las más grandes. Esto ha sido por un tema del límite de deuda. El límite de la deuda es la cantidad máxima de dinero que Estados Unidos puede pedir prestado a través de la emisión de bonos. Lo que pasó fue que en mayo Estados Unidos llegó a su límite de deuda. El presupuesto que tenía para estar endeudado llegó ahí, se acabó. Pero esto es algo que siempre pasa y es normal en empresas o en economías que crecen, porque las obligaciones crecen y cuando tú estás en la capacidad de pagarlas, te puedes endeudar a más. Y esto ha pasado muchas veces. En Estados Unidos siempre se aumenta el límite de la deuda. Entonces, estuvieron en conversaciones para aumentar el límite de la deuda, pero se demoraron un poco. Y el deadline para tomar la decisión era el 1 de junio, que fue ahí donde se tomó la decisión.
Entonces, por todas estas conversaciones y este tiempo que se demoraron en tomar la decisión, Fitch, que es esta calificadora de riesgo, bajó la calificación crediticia porque dicen que estas discusiones amenazan la capacidad de pago de Estados Unidos. Y en esta situación, líderes de Estados Unidos, como por ejemplo Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que vendría a ser como un ministro de Economía aquí en Perú, cuenta que esto le parece injusto, le parece desactualizado. La decisión ha tomado también tiempo en que Fitch lo anuncie. Y ella dice que, y es algo que todos nosotros sabemos, es que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es la que más innova, es la que siempre sale adelante. Lo hemos visto ahora también en sus empresas de las top 10, 9 son de Estados Unidos y también tienen el sistema financiero más sólido. Entonces, esto es un poquito para ubicarnos y todos saber qué está pasando y ahora González va a seguir explicando. Para complementar eso, o sea, si una baja en la clasificación podría estar asociada en que te estás deteriorando en varios aspectos, pero tú ves el desempleo en Estados Unidos, Lorenzo, está en mínimos históricos, consumo resiliente, sigue subiendo, PBI hacia arriba. Si tú finalmente comienzas a ver cuál es el impacto de una noticia así, sí, existe un impacto transitorio hasta que el mercado comience a encontrarse. ¿Qué sucede con los grandes fondos que tienen posiciones en tesoros americanos? Usualmente el mandato es tesoros americanos, no la clasificación de riesgo del tesoro americano, porque el tesoro americano per se, por su espíritu, por lo que se considera, es el activo libre de riesgo. Entonces, digamos, en un juego de relatividad, si nos pusiéramos a ver eso, todo entonces estaría peor y Estados Unidos seguiría siendo el mejor, ¿no? Pero además tienes al costado, como te decía, todos los números que te siguen diciendo que su economía, que su consumo, que su empleo, que su innovación, que todo todo lo que hace a Estados Unidos diferente sigue ahí sólido y creciendo. Por eso que está creciendo lo que viene creciendo en el año, tanto en su bolsa como en PBI. Entonces, efecto, como me preguntabas, transitorio. Luego debería de tender a estabilizarse. Luego he visto por ahí en el chat una pregunta de qué pasaría con el S&P. El S&P es el reflejo de las expectativas de las personas hacia adelante respecto a lo que vaya a suceder, ¿no? Si estamos viendo que todos los datos de la economía americana vienen bien, que el consumo viene bien, que el empleo viene bien, ¿no? Que siguen innovando, que siguen creciendo, que siguen haciéndose eficientes. Incluso el tema de la inteligencia artificial aún no lo estamos viendo en su total magnitud, o incluso creo que no lo estamos viendo de lo que podría generar deficiencias en la economía real. Entonces, lo que, digamos, deberíamos esperar, si especulamos un poco, como siempre menciona Nacho, es que esto debería de continuar de manera positiva, ¿no? Todo efecto que podamos ver ahora va a ser transitorio, porque las empresas siguen vendiendo, las empresas siguen, las personas siguen consumiendo, y el resultado de las empresas va a depender de eso. Ese lado va a continuar caminando, ¿no? El tema de cuánto le puede estar costando ahora a Estados Unidos la deuda o no, es igual, son ciclos. Cuando las tasas suben, en todas las economías su financiamiento como Estado comienza a subir, pero al final, con el paso del tiempo, porque esto siempre se tiene que ver en periodos de tiempo muy largos, cuando el ciclo vaya hacia abajo, ellos renuevan toda esa deuda que va venciendo, ¿no? Toda la parte corta y van sacando o emitiendo deuda más barata también. Entonces, digamos, decir que ahora se ha encarecido es una visión inexacta porque lo tienes que ver de largo plazo y eso es móvil en el tiempo, ¿no? Claro, Gonza. Solo para complementar con la pregunta de Lorenzo, eso ya ha ocurrido antes, ¿no? Por ejemplo, en el 2011, otra clasificadora importante que fue el Standard Poor's le bajó la clasificación crediticia a Estados Unidos, ¿no? En el corto plazo hubo mucha volatilidad. De hecho, el 7 de agosto de esa misma fecha, el mercado
tuvo un rendimiento negativo de 7% aproximadamente, a diferencia de lo que sucedió hoy, ¿no? Que el día de ayer cerró en algo de 1,40 en negativo, ¿no? El efecto sí fue más profundo en ese momento, dado el contexto el cual atravesaba Estados Unidos, ¿no? Estaba recuperándose de la crisis y el motivo por el cual también se redujo esa clasificación fue por la prolongada discusión sobre el debt ceiling, ¿no? Ahora la situación es diferente, ¿no? Hay una alta expectativa de que el sector tecnológico sigue impulsando al S&P y la economía viene bien, ¿no? El desempleo se mantiene en mínimos históricos y la última revisión del PBI te demuestra que la economía sigue creciendo, ¿no? Mucho más que el trimestre pasado. Fue de 2% y el de ahora ha sido de 2,4%, ¿no? Por eso lo que se espera es que en el corto plazo exista volatilidad, pero que sea transitoria, ¿no? Y eso sería todo. Perfecto, gracias. Sí, Lorenzo. Dale, Lorenzo. Bueno, tenemos otras preguntas en el chat también. Nos había preguntado, Mónica Macha, nos había hecho una pregunta que creo importante remarcar para todos sobre si hay un importe promedio que se recomienda invertir. Este, Quería aprovechar también, Mónica, el mensaje había sido directo, pero creo que es una buena oportunidad para repasarlo para todos. No hay un importe, digamos, promedio recomendado. Lo importante, recuerda, y para todos, que al final esta es una inversión a largo plazo, ¿no? Por lo que ha explicado Julia, en toda la presentación. Entonces, la idea, obviamente, lo ideal sería que se invierta dinero que uno está dispuesto a dejar a largo plazo. Entonces, al final un monto específico va a depender de cada uno con lo que se sienta tranquilo de invertir y dejar a largo plazo para que pueda generar ese rendimiento, ¿no? Porque uno siempre dice, oye, nos hicieron una pregunta por el chat la otra vez de si es mejor poner ahorita tanto monto o ir poniéndolo de a pocos. O sea, ¿qué nos recomiendan más? Y en verdad, es imposible saber qué va a ser mejor en términos de resultados, porque si suponemos que el rendimiento va a ser positivo siempre al comienzo, obviamente sería ponerlo mejor un buen monto, ¿no? Un monto grande porque va a verse más beneficiado por un rendimiento positivo. Pero no podemos suponer, ni podemos predecir, ni podemos garantizar cuál va a ser el rendimiento. Entonces, obviamente, si el rendimiento que viene va a ser negativo, te conviene poner menos, ¿no? Entonces, por eso es que no hay momento perfecto en las inversiones, y es lo que hemos venido conversando un poco este último par de semanas, porque nadie puede saber cómo va a ser el rendimiento, y a pesar de que algunos intenten calcular o se hagan simulaciones de, no, mira, si invierto todos los meses o invierto cada 6 meses me va a ir mejor, al final la bolsa y el mercado, las acciones se mueven por expectativas con respecto al futuro y nadie puede saber qué va a pasar en el futuro. Solo sabemos que en la historia se repiten ciclos, tanto buenos como malos, o sea, ciclos económicos, y que al final en Estados Unidos la historia ha sido clara, que la bolsa se ve beneficiada de estos ciclos buenos que al final son mejores que los que son malos para abajo, ¿no? O sea, al final los momentos buenos superan a los malos y tratar de saber cuándo poner X monto o cuándo esperar para poner un mayor monto después es intentar especular, lo cual nosotros no recomendamos porque es imposible predecir. Entonces, la idea sería que con lo que tú te sientas tranquilo o tranquila de invertir a largo plazo, ya sea generando el hábito, que es lo que conversábamos, ¿no? Lo importante es, si tú generas el hábito de ahorro de inversión, a largo plazo te va a ir mejor de todas maneras. Entonces, sin importar el monto exacto o cada cuánto exactamente, simplemente con lo que uno se sienta tranquilo, porque al final inversiones es un juego más emocional que racional, eso es lo recomendado, con lo que uno se sienta tranquilo. Y bien importante lo que menciona Pablo. eh, Siempre estamos partiendo de que estamos invertidos en el mercado correcto, en el mercado que funciona. Y eso es parte de la tarea que nosotros, a toda la gente que nos consulta, los invitamos a hacer, ¿no? Conocer bien en qué estás invirtiendo, para que sepas a lo que te expones, para que sepas cómo funciona, ¿no? Y a mayor conocimiento tú tengas, más tranquilidad vas a tener respecto a cualquier cosa que tú vayas a ver. Luego, el cómo ir entrando, partiendo de que estás en el mercado correcto y, y siendo claro de que nadie nunca sabe
qué cosa va a suceder a futuro, es lo que tú te encuentres, es como tú te encuentres tranquilo. La vez pasada hablábamos con Javier, me parece que está por ahí, es que una de las cosas más importantes en esto, más que cuánto invertir y en qué momento invertir, es finalmente generar el hábito de siempre invertir y de que eso de lo que tú dispones, en la medida de que tú estés tranquilo de que estás invirtiendo en el mercado correcto, con la estrategia correcta, siempre tengas esa, esa metodología en tu vida, digamos, de estar invirtiendo constantemente, porque esa es la manera, en el largo plazo, viéndolo en el largo plazo, ¿no? En el que la mayoría de la gente podría alcanzar ese objetivo de independencia financiera que finalmente todos buscamos, ¿no? Gracias, Gonzo. Y listo, ahí Mónica nos comentó. Quería preguntarles a Héctor y a Eric, que les hemos respondido las preguntas con la pregunta de Lorenzo y también por el chat, si les quedó clara la respuesta. Si les queda alguna otra duda, los invitamos a levantar la mano también. Y mientras había otra pregunta de Giancarlos en el chat, ¿cómo trabaja el interés compuesto en el fondo de la cobra chorada? Para eso quería compartir una diapositiva. Giancarlos, en ambos fondos, porque se valorizan todos los días, funciona como interés compuesto. Es decir, tú cuando inviertes cierta cantidad de plata, todos los días se está generando una variación en el valor de tu inversión, o sea, un rendimiento, ¿no? Porque el fondo, como tal, genera un rendimiento diario según cómo le vaya a los precios de las acciones en las que ha invertido, y ese rendimiento diario del fondo es el que crece por sobre el valor de tu inversión, y es de todos los días. Entonces, lo que al final, como comentamos, nosotros lo que hacemos es sacar referencias anuales de cómo ha ido esa variación en el valor de tu inversión por año y le sacamos un promedio que en el fondo agresivo, el promedio ha sido de 10-11% anual, ¿no? Ese es un promedio, pero en realidad todos los años es diferente y todos los días también. Y el interés compuesto, ¿cómo funciona? Que la variación que se genera ese día se aplica sobre el valor anterior. Entonces, cuando haces el ejercicio para ver más o menos cómo funciona el interés compuesto en la figura de año por año, puedes ver lo que se ve en pantalla, ¿no? Que si, por ejemplo, tú comienzas una inversión con $500 y digamos que la rentabilidad de ese año va a ser 5%, vas a generar $25 de rentabilidad. Y en el supuesto de que el siguiente año también sea un 5%, no es 5% de 500, de nuevo $25. Es 5% de 525, como ves acá, porque es sobre lo que tenías acumulado. Entonces, siempre en el fondo, el rendimiento se aplica sobre lo que ya se viene acumulando. Si lo ves en figuras anuales, puedes verlo así: comienza el año, termina el año en tanto, y el siguiente año, lo que rinde el siguiente año es por sobre lo que comenzaste ese año. Y al final, por eso es la magia del interés compuesto de la que siempre hablamos, que en lugar de, en el supuesto de que, como este promedio, por ejemplo, ya hagamos el promedio del fondo PMG, el del Hugo Consciente, 5% anualizado nos da en un largo plazo. Entonces es como si ganaras cada año 5%, en lugar de ganar 25, 25, 25, lo que estás ganando al final, como ves en pantalla, es 25, 26, 27, 28, 30, que al final, y que esto sí es lo real, tú vas a ver después de 5 años que tienes una mayor ganancia que si fuera un interés simple, ¿no? Me avisas, Giancarlo, si te queda clara la figura del interés compuesto, si no, puedes ahí prender tu micro para repreguntar. Mientras tanto, había una pregunta de Eliezer. Si la inversión va en dirección al SPY, donde están las grandes empresas de Estados Unidos, ¿por qué no invertir directo en esas empresas que más mueven el SPY? Como por ejemplo Nvidia, Amazon, Tesla, Microsoft. Hola. Justo yo estaba respondiendo esa pregunta, yo, Ah, ya, buenas. Pablo, pero si quieren ahí la pongo un poquito en voz Dale. alta. Bueno, principalmente Eliezer, lo que te había puesto ahí en el chat es que si tú eliges invertir, digamos, en todas las empresas que están dentro del SPY o del índice S&P 500, sería mucho menos eficiente y mucho más caro,
porque tendrías que estar pagando comisiones por invertir en cada una de estas empresas que son 500, ¿no? Un poquito más de 500. Eh, Ahora, si tú solamente quieres elegir algunas del S&P, como bien dices ahí, las que más lo mueven, sería una especie de stock picking, ¿no? Tendrías que elegir solamente algunas en base a lo que tú especulas, que esas empresas van a, digamos, overperform o que van a rendir mejor en el siguiente periodo. Sin embargo, te estarías perdiendo la opción de diversificar teniendo exposición a las 500 empresas a nivel integral. Asimismo, recuerda que el ETF SPY que sigue al S&P 500 se va actualizando en la misma medida que el S&P 500 va actualizando a las empresas que son parte o no del índice. Este ETF es un ETF activo, ¿no? Que de alguna manera cada cierto tiempo sigue al S&P, que el S&P también mueve un poco la composición de dichas acciones. Por lo tanto, si tú invirtieras solamente en estas empresas de manera individual y en algún momento salen del S&P 500, no tendrías esa actualización automática que sí tienes al invertir en el SPY, en el ETF, ¿no? Entonces, recomendamos siempre exponerse a estas acciones a través del ETF que siga el índice de manera completa. No sé si esto te queda claro, Elías. Además, Alex, justo Elder también pregunta qué tipo de empresas son recomendables para invertir en estos momentos. Y creo que o sea, tiene que ver mucho con lo que tú has contado ahorita. Y para complementar, le diría a Elder que, como dice Alex, tratar de escoger empresas es tener una estrategia activa a largo plazo y sostenible. Como hemos venido contando, en nuestras redes y nuestro chat, a largo plazo no es consistente en el tiempo que tú puedas ganarle al mercado, y cuando decimos mercado nos referimos al S&P 500, que es justo lo que preguntaba Eliezer, es tratando de escoger empresas, porque este índice que es el S&P es el ranking de las 500 mejores que se mueve solo, o sea, por dentro está activo, simplemente siempre va a estar invertido en las 500 mejores empresas. Si tú tratas de escoger, Elder, una empresa que sea buena para invertir en estos momentos, estás tratando de decir que puedes escoger mejor que el S&P 500 que se mueve solo, y tú el día de mañana, por ejemplo, escoges una empresa y de 500, ¿cómo vas a saber cuál es la próxima Nvidia, por ejemplo, o Facebook, que este año también rindió un montón, ganándole al mercado? Porque lo más probable es que a la larga te equivoques. Pues algunos, que son los que en Estados Unidos son los que todo el día se dedican a esto, algunos la achuntan por momentos, pero a la larga terminan perdiendo. En los últimos 15 años, en Estados Unidos, solo el 5% de inversionistas que tuvieron estrategia activa, o sea, que trataban de ir ganándole al S&P 500, lograron hacerlo. Solo el 5%. Y son los que se dedican todo el día a hacer eso en Estados Unidos. El resto 95% no pudo, porque el S&P, al final, que es como que el mercado, es la referencia, solito vas cogiendo las 500 mejores. Y nosotros no recomendamos especular, como preguntaba Lesier, digamos, si yo cojo las 10 mejores, que son las tecnológicas ahorita, pero en otro momento otras fueron las 10 mejores, y en un futuro de repente serán otras. ¿Cómo saber? No sabemos, porque al final, de nuevo, la bolsa es un juego en el que quien determina los precios es el futuro y nadie puede saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, lo que nosotros decimos y recomendamos es exponerte al mercado de manera diversificada, y es exponerte al S&P, que es el índice que te asegura estar en las 500 mejores. Entonces, no especular de en qué momento, como preguntaba Elder, qué empresas es bueno invertir en este momento. Nosotros recomendamos mejor de manera pasiva en un índice como el S&P 500, que ya estás abarcando todo. No, no ningún sector en específico, no ninguna empresa en específica, sino todo el mercado de acciones de Estados Unidos en general, porque son las 500 mejores y más grandes. Pablito, Este, en línea con lo que estamos hablando del S&P, Ceci nos pregunta qué opinamos del ETF BO. Entonces ahí también que está súper alineado. Ceci, te contamos cómo funcionan los ETFs. Los ETFs, así como el BO, así como el SPY, así como el IBB y todos los ETFs pasivos, siguen a un índice. Hay empresas como el S&P, como Standard Poor's, perdón, como SPDR, como BlackRock, como Vanguard, que se dedican a hacer ETFs. Y hay empresas que se dedican a hacer índices. Entonces, el índice
es la receta que sigue el ETF. Las empresas que hacen índices, todo el día lo que están haciendo es analizando, por ejemplo, en el caso del índice que está compuesto por las 500 mejores empresas, por el S&P 500, esta empresa lo que hace es todo el día está analizando cuáles son realmente estas 500 mejores empresas de Estados Unidos, para que tú estés invertido realmente en lo que ellos están ofreciendo. Son súper transparentes. Entonces, estas empresas de índice lo que hacen es, todo el día te están haciendo esta receta que ellos te han dicho que es las 500 mejores empresas. Y la empresa que hace los ETFs llega a un acuerdo con la empresa que hace los índices y le dice, yo quiero replicar tu receta para que las personas realmente puedan invertir en esto, porque en el índice no se puede invertir. Entonces hay diferentes empresas que tienen un ETF que sigue al índice de S&P 500. Una de esas es Vanguard, que tiene el ETF BOO, que sigue exactamente al mismo índice que sigue el ETF de SPDR, que es el SPY. Entonces, son exactamente lo mismo en temas de composición. Tal vez en donde podría variar es un poquito en el costo, habría que verlo en la página web de cada uno de los ETFs, pero lo que podría variar es un poquito en el costo y un poquito también en la liquidez. Pero realmente, fundamentalmente, son lo mismo. Siguen exactamente al mismo índice y tienen exactamente las mismas empresas. Buenas, soy Julio, gracias. Ahí también veo que están dejando varias preguntas. No sé si, no, creo, me parece que la de Olenka se quedó sin contestar, que la estaba haciendo hace rato y era si recomendábamos invertir directamente en ETFs a través de broker eToro. Y, Olenka, creo que para esa pregunta, lo que nosotros siempre decimos es que uno para invertir tiene dos caminos, el individual o el administrado. Si vas por el individual, puedes ir a diferentes plataformas como eToro, que es una de ellas. Hay otras más, o también están las casas de bolsa tradicionales. Y lo que recomendamos para esos canales es que este, hagas bien, digamos que uno haga bien la tarea de la incursión en riesgos que estás haciendo cuando vas por ese canal, por esa plataforma. La idea es que tú estés tranquilo con tu inversión y no recomendamos que se incurran más riesgos en los que ya hay a la hora de hacer la inversión per se, ¿no? El riesgo del movimiento de precios. Tendrías que fijarte si estás cómoda con las comisiones, con los impuestos y tu tranquilidad a la hora de operar a través de esa plataforma, ¿no? Teniendo en cuenta que es internacional o lo que fuera. Entonces, va a depender bastante de ti. Lo que recomendamos nosotros siempre va a ser lo mejor que es Estados Unidos, las mejores acciones y los mejores bonos. Y lo que nosotros siempre recomendamos es ir ahí, pero tener en cuenta también que el tema de ir en el camino individual es que muchas veces cuando estás, digamos, el tema es la disciplina. La disciplina ahora es la estrategia de la inversión. Pues nosotros recomendamos siempre lo mejor en Estados Unidos, pero a veces cuando vas en el camino individual, hay ilusiones de corto plazo como, oye, es un momento para invertir en esta empresa y como estás ahí en la plataforma y te puede salir, puedes querer invertir en una empresa en particular o comprar más acciones que bonos o, digamos, desviarte de la estrategia. Entonces, por eso es que nosotros decimos que si que para eso está el camino administrado, ¿no? El de los fondos mutuos, en los que, por ejemplo, puedes invertir a través de Flip, que la disciplina ahí siempre va a estar respetada, va a seguir, digamos, 100% clara y te vas a mantener en una estrategia de estar invertida en lo mejor. Pablo, y eso que acabas de decir creo que también aplica para la pregunta de Elder, que dice, buen día, ¿qué tipo de empresas son recomendables para invertir en estos momentos? Y ahí le estaba respondiendo también que siempre recomendamos invertir en conjunto en las mejores empresas del mercado de capitales de Estados Unidos. Y eso lo pueden conseguir a través de invertir en nuestros fondos mutuos. Siempre vamos a recomendar invertir a través de gestores de fondos, como dice Pablo, porque de alguna manera te permite evitar estas decisiones que uno puede tomar, eh, digamos, en un corto plazo, por sentimientos que puedan haber por subidas o bajadas en el mercado. Y hacer estos movimientos podrían perder un potencial rendimiento en el largo plazo, ¿no? Entonces, te vas a poder exponer a todas estas mejores empresas siendo gestionadas por nosotros y siempre manteniéndote al tanto de cómo va el mercado a través de estos canales como el webinar y nuestros chats y demás. Ahí complementando un poco lo que dice Alex, lo que está hablando Pablo, nuestras recomendaciones son siempre partiendo de
cuánto conocen las personas del mercado. Si, digamos, es una persona que conoce el mercado y sabe a lo que se está exponiendo y sabe cómo va a manejar, digamos, la volatilidad que existe, entonces eventualmente puede hacerlo solo. El problema está en cuando no tenemos tanto conocimiento del mercado y entramos a invertir directamente. Y cuando no conocemos mucho el mercado y el mercado justo nos puede tocar en un momento en donde hay mucha volatilidad, que la volatilidad no es otra cosa que un movimiento de precios muy brusco que puede ir hacia abajo, ¿no? Y puede comenzar a ponernos nerviosos. Entonces eso lo único que genera al final es que la experiencia sea mala, nos queramos salir de la inversión y que eventualmente no querramos regresar. Entonces, por eso que esto es un viaje que a veces hacerlo acompañado en un portafolio conservador es mucho más prudente para poder obtener esa rentabilidad de largo plazo que todas las personas buscan, ¿no? Nuestra recomendación siempre es empezar por un portafolio conservador, ir directamente a acciones específicas y eso es cuando uno ya comienza a conocer más cómo se mueve el mercado, a qué se está enfrentando. Ahora, si tú ya conoces, sí, puedes hacerlo directamente, sin duda. Toma en cuenta la plataforma que usas, toma en cuenta los temas tributarios que tendrías que enfrentar eventualmente de hacerlo en una plataforma afuera o de hacerlo en una SAP local, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes. Pero siempre es abierto, ¿no? Finalmente los gestores, las administradoras están para acompañarte en este camino y la idea es que puedan hacer su tarea para escoger la administradora que más se acomode a lo que ustedes están buscando en términos de información, de sobre todo la estrategia de inversión que tienen, que sean regulados, etcétera, ¿no? Gracias, Gonza. Bueno, ahí nos cuentan el de Lolenca si les quedó todo claro. Teníamos una pregunta un poco de coyuntura de David. ¿Qué opinan de la coyuntura actual de desaceleración económica de Estados Unidos en contraste con el buen rendimiento de la bolsa? ¿En algún momento cercano creen que vaya a impactar? No, de Hola, hecho, el último dato de PBI te demuestra que la economía sigue creciendo, ¿no? El primer trimestre del año la economía creció a 2% y ahora en el segundo trimestre ha crecido a 2,4%, ¿no? Eso te demuestra que hasta la fecha no hay una aceleración económica, ¿no? De hecho, esta data ha impactado y ha disipado el temor de que se esté dando una recesión, ¿no? Y lo que ha tenido un reflejo en el mercado, ¿no? Por eso el S&P ha rendido 20%, ayudado en gran parte también por toda la expectativa sobre inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, esta data te demuestra que a lo largo del tiempo lo más probable es que no se dé una recesión, ¿no? Incluso el presidente de la Reserva Federal ha dicho esto en la última reunión, ¿no? Que si bien podría darse, es el escenario menos probable. No sé si te quedó clara esa parte, David. también porque, como comentábamos durante la presentación, el mercado de Estados Unidos realmente refleja los fundamentos de la economía. Y actualmente, como te cuenta Johnny, no hay una recesión económica. De hecho, ha habido crecimiento comparando con el trimestre anterior. El trimestre anterior fue 2%, esta primera revisión ha salido en 2,4% el PBI para el segundo trimestre del año. También lo puedes ver con el consumo. El último dato de consumo salió en 4,7%. Entonces, tanto con el dato de PBI como con el dato de consumo, puedes confirmar que no hay una recesión económica. Y eso es justamente lo que te está reflejando el mercado en conjunto con también el crecimiento de la industria tecnológica, pero esto viene acompañado de que hay ingresos, de que las personas pueden consumir, de que la inflación se está controlando, de que la Fed está logrando su objetivo. Entonces, es una coyuntura buena, es una coyuntura favorable en la que el conjunto de datos económicos te indica que no hay recesión económica y que se está logrando salir de esta inflación. ¿Nos cuentas, David, qué opinas? Hola, soy Julio. Gracias. Ahí justo David comenta, ¿no? La política monetaria aplicada por la Fed actualmente
es justamente para mitigar los efectos a corto plazo. Sin embargo, justamente la teoría nos dice que en el largo plazo puede tener cierto impacto en la desaceleración. Aunado a eso, estoy de acuerdo con que los principales indicadores macros son positivos. Sí, sin duda, David, lo que dices es correcto y parte del movimiento del mercado del año pasado es la incertidumbre que generaba el efecto de las políticas que estaba implementando la Fed. Sin embargo, la data lo que ha venido, digamos, confirmando es que han podido hacer estos ajustes en su política monetaria para controlar la inflación y el efecto en la economía no ha sido negativo, ¿no? Han tenido espacio para hacerlo e incluso hasta ahora, hasta el momento, ¿no? Siempre hablar hacia futuro es especular, no ha tenido un efecto negativo, ¿no? Eh, en todo caso, yo creo que si especulamos algo en ese sentido, digamos que una recesión fuerte no es lo que vamos a ver hacia adelante, ¿no? Y la Fed ya está mucho más cerca de terminar el ciclo de subidas, de tener, digamos, movimientos más agresivos. La inflación ya ha venido, como le explicó Julia durante la presentación, ha venido desacelerando, y todo el resto de cosas viene, digamos, comportándose de una manera bastante sólida, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, hasta donde viene haciéndolo la Fed, lo ha venido haciendo bien. Bueno, Gonza, este, ahí justo también, no, de nada, David, gracias a ti por tu pregunta. Cualquier cosa nos vuelves a preguntar. Había una pregunta que respondió Alex por el chat, igual, de Jorge Lencastre, que igual quería ejemplificar, porque tenemos una diapositiva que nos puede servir un montón para ejemplificar eso. Nos preguntaba Jorge sobre la comisión unificada, que pongamos un ejemplo. A ver, lo voy a poner acá. Ya. Jorge, entonces, como te decía Alex, por ejemplo, en el fondo Arecibo, la comisión unificada es 1% anual. ¿De qué manera se cobra la comisión unificada? No es que cuando pasa el año, por ejemplo, en una inversión de $100, cuando pasa el año, tienes que pagar $1 de comisión. No, no funciona de esa manera, sino que todos los días se va descontando del valor de tu inversión. Como puedes ver en la tabla de la derecha, si tú comienzas una inversión de 100, o en este caso 100.000, todos los días se va a descontar una parte de ese 1% anual. Como ves abajo, esa parte equivale al 1%, bueno, más IGB, entre 360 días calendario. Entonces, todos los días se está descontando esa partecita de 0.0003% de la inversión y al final te queda un saldo neto, ¿no? Entonces, lo que rinda el fondo, acá estamos poniendo un supuesto de que el fondo todos los días está rindiendo que te hace ganar $100, el 1%, y la comisión se va a descontar y te va a quedar lo de la derecha. Al final, digamos, todo el saldo que tú veas en Flip y en tus estados de cuenta independiente ya van a estar neteados de esa comisión. No es que tú veas que tu saldo es a fin de año 100 y ahora tienes que pagar la comisión $1, sino que si te sale 100 es porque ya está neto de comisión. Igualito en las rentabilidades de las que comentamos anuales, o sea, anualizadas, o la rentabilidad del año del fondo, por ejemplo. Ya estamos considerando que está neto de esta comisión unificada. Cosa que, para ponerlo más simple y en términos concretos, si tú inviertes 100 y después de 3 años ves que estás en 150, ya estás neto de comisiones, y si tú quieres retirar después de esos 3 años esos 150, lo único que vas a tener que pagar es el impuesto a la renta, que es 5% de las ganancias, o sea, el 5% de 50. Y lo que hace la SAF, o sea, Independiente, es retener ese impuesto a la renta y lo paga directamente a SUNAT para que tú no lo tengas que pagar. Nos cuenta Jorge si te quedó claro lo de la comisión unificada. Igual quería aprovechar que también
me dejó una pregunta por directo Hornet sobre cómo funcionaba la aplicación y quería aprovechar en dejar este videito corto de cómo sería el inicio de la aplicación. O sea, lo que uno tiene que hacer primero es descargarse la aplicación, es súper amigable, te registras, creas tu usuario, vas llenando ahí tus datos de DNI, que te hace autocompletar el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, y pueden ver en pantalla cómo va, y después la parte de validación de identidad, que es la parte importante. Lo que tienes que hacer es tomarle una foto de tu DNI por ambas caras y después un selfie para validar que eres tú quien está haciendo ese registro. Después terminas con otros datos adicionales sobre tus cuentas bancarias, la información adicional, y después viene otra parte importante que es la del perfilamiento de riesgo. Esta parte es muy importante porque según el perfil de riesgo que tú obtengas, la aplicación te va a recomendar un fondo que se adecue a ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un perfil conservador o moderado, que es el del búho consciente, el fondo recomendado es nuestro fondo PMG. Y lo que tienes que hacer una vez que ya quieres empezar, como puedes ver acá en el menú principal, tú vas a la pestaña de operaciones, perdón, escoges el fondo que tú quieres invertir, independientemente de la recomendación, escoges el fondo, y vas a poner el monto que tú quieres invertir y vas a validar tu identidad con un selfie y listo. Haces la transferencia bancaria y ya hiciste tu solicitud de inversión. Puedes hacerla reiteradas veces en cualquiera de los fondos, puedes ir suscribiendo, como hemos dicho, mensualmente, ya depende del hábito que cada uno tenga, y así amigable por la aplicación, en un proceso de no menos de 5 minutos. No más de 5 minutos, perdón. Si alguien tuviera alguna duda o quisiera que lo ayudemos directamente con la aplicación, también se puede contactar con nosotros y lo ayudamos directamente, ¿no? No hay ningún problema. Pero así funciona Hornet, que me habías preguntado, cualquier cosa nos avisas. Eh, Pablo, sí, quería dale, dale. aprovechar en responder también para todos una pregunta que hizo Pedro. ¿Cómo saber que mi dinero está seguro en un broker? Primero, un poco diferenciar a un broker de un gestor de fondos. El broker te va a permitir ser el intermediario, digamos, entre tú y el mercado de valores al que estás queriendo invertir. Y básicamente, en representación tuya, este broker compra o vende las acciones o los activos que tú quieres comprar o vender. Por otro lado, los gestores de fondos son aquellos que ya tienen una estrategia de inversión a través de un portafolio o un fondo y la plata o el dinero que va eh, recibiendo de los clientes es invertida, digamos, en una estrategia diseñada por el gestor de los fondos. En ambos casos, siempre es importante ver bien quién está detrás eh, y ver bien algunas cositas que son importantes, por ejemplo, cuál es el volumen de montos que está gestionando, cuántos años tiene de operación en el mercado, qué tan fácil es retirar los fondos, por ejemplo, cuando quieres sacarlos. Y siempre es bueno empezar de a pocos, ¿no? Empezar con un monto chico primero, tratar de retirarlo, ir conociendo cada vez más al broker o al gestor de fondos, para que luego uno se sienta tranquilo con sus decisiones de inversión como nosotros queremos hacerlo a través de nuestros fondos y que no haya ningún problema en el futuro, ¿no? Recuerden también que es algunas señales, digamos, que pueden ser banderas rojas en cuanto a gestores de fondos, es cuando te ofrecen rendimientos muy altos que están fuera del mercado, cuando te aseguran rendimientos, por ejemplo, que es algo muy difícil de hacer porque depende mucho de cómo se mueven los mercados en términos generales. eh, y cuando, por ejemplo, te ponen trabas a la hora de retirar los fondos, ese tipo de cosas son alertas rojas que tenemos que saber identificar también cuando existen. Entonces, de esa manera creo que podemos tener un poco más de tranquilidad y seguridad a la hora de invertir nuestro dinero. Excelente, gracias, Alex. Alex, perdón. Este, bueno, nos comentan ahí si les quedó alguna otra duda y nada, si tienen otra pregunta, adelante, los invitamos a levantar la mano, a prender su micrófono si algo de lo que hemos comentado no les quedó tan claro o algún término que no entendieron, ETF, mercado, S&P, lo que fuera. Si alguno tiene una pregunta, lo escuchamos.
Pablito, mientras que alguien se anima a hacer una pregunta, si es que tienen, contarles que la grabación de esta reunión se va a compartir por todos nuestros canales, por nuestro chat de Invertir sin Corbata, que lo tenemos por WhatsApp, pero también lo tenemos por Telegram ahora, por nuestros canales, por LinkedIn, por Instagram. Y también igual, si alguien quiere que se lo mandemos personalmente, pueden dejarnos su correo por el chat y se los vamos a enviar apenas la tengamos. Ahí preguntan en el chat, ¿puede una persona de 16 años invertir en su app? No, la aplicación ahorita solo está dirigida para personas mayores de edad, mayores de 18 años. Claro, ahorita para invertir, solo mayores de edad, sí, sí. Sí, justo vamos a mandar el link ahorita de nuestro chat. Primero le vamos a mandar nuestro link del chat de Telegram, que ahora nos hemos pasado ahí. Oscar y Mónica, que justo preguntaban por el link, comentarles que nosotros teníamos nuestro grupo de WhatsApp de Invertir sin Corbata, que era una comunidad para hablar de inversiones en un lenguaje claro y sencillo de todos los días. Y debido al éxito, la gran acogida que tuvo el chat, copamos la capacidad máxima de los grupos de WhatsApp en un lapso como de 6 o 7 meses. El chat fue un éxito, uno de estos canales que tenemos para cumplir nuestro objetivo de ir haciéndonos conocidos, seguir llevando información de inversiones. Y eso nos llevó a tratar de expandirnos y por eso hemos creado nuestro chat en Telegram, donde la capacidad es mucho más extensa, donde hay mejores funcionalidades de conversación para responder mensajes, para juntar imágenes y documentos, para que puedan ver los mensajes antes de que estuvieran en el grupo, con otra velocidad y todo. Entonces, estamos ahí llevando a todos nuestros integrantes del chat de WhatsApp al de Telegram. Así que los invitamos a todos a unirse a nuestro chat de Telegram, donde todos los días estamos ahí mandando información. A los que están en el de WhatsApp ya se pasaron al de Telegram, agradecerles por pasarse y por siempre estar ahí con nosotros en la comunidad. Y a los que no, de nuevo, invitarlos a hacerlo, ¿no? Invitarlos a pasarse, que por el de Telegram vamos a estar con mucho más actividad y la idea es que en un corto o mediano plazo logremos pasarnos todos a Telegram y que ese sea nuestro chat de inversiones, ya no el de WhatsApp. Como dice Pablito, solo quería complementar ahí, para nosotros es muy importante permitir que haya siempre un acceso abierto a que todas las personas puedan interactuar en el chat. Entonces, en WhatsApp hay, digamos, distintos tipos de grupos que pueden permitir mayor capacidad, sin embargo, no permiten que todas las personas puedan interactuar, cosa que sí se puede en Telegram. Eh, Así que los que no han entrado todavía al chat y quieren entrar, se van a encontrar que no es un grupo de difusión en donde solamente nosotros los administradores podemos hablar, sino que todos los participantes, que en Telegram son hasta 200.000, pueden comunicarse a través del chat, siempre y cuando sigan, obviamente, las normas de la comunidad, ¿no? Pero nada, los esperamos por ahí para poder seguir conversando de manera diaria sobre este mundo tan bonito de las inversiones. Bueno, ¿qué tal? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Les queda alguna otra duda? De lo contrario, creo que ya tocamos bastantes temas, desde lo que pasó en el mes con la presentación de Julia, que la grabación se las vamos a mandar a todos por nuestros canales y por correo. Ahí algunos fueron poniendo su correo en el chat para mandárselas directamente, pero igual, los que recibieron la invitación, también les vamos a mandar la grabación y también va a estar por nuestras redes sociales. Creo que también ya abarcamos un poco de dudas de coyuntura y de la aplicación, ¿no? De cómo funciona, de temas de los fondos. Si alguien tiene alguna otra duda que les queda sobre cualquiera de esos temas u otro de inversiones, este es el momento. Pueden escribirlo por el chat o levantar la mano. Y si no, igual siempre, y como siempre, estamos a su disposición
para cualquier ayuda o pregunta, duda o consulta que tengan. Ya les pusimos ahí el chat de Telegram, donde también pueden poner todas las dudas y preguntas que tengan. Vamos a estar ahí todo el equipo de independiente, de grupo independiente de Flip, ¿no? Para ayudarlos y responder lo que, lo que se estén cuestionando. Entonces, quería, quería aprovechar para nuevamente invitarlos a nuestros diferentes canales, no solo al chat, sino también a nuestro Instagram, a nuestro LinkedIn. Y por último, también a todos los que están presentes, agradecerles por haber estado y queríamos, para el que quiera y para el que pueda, completar esta cortita encuesta del webinar para que podamos mejorarlo, ¿no? Y que nos ayuden en términos de qué hora les acomoda, etcétera. Y es una encuesta cortita que les pedimos para el que pueda completarla. Entonces, nada, muchas gracias a todos por conectarse. Nos encontraremos el próximo mes, como siempre. Todos los que vinieron son libres de invitar también a quien quieran para el siguiente. Vamos a estar compartiéndoles el link y nada, que tengan todos muy buenos días y nos vemos el próximo mes. De nada, Julio José, para eso estamos. Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, Chao, buen chao, día. permiso, buen día. Buen día. Buenos días.